Bueno, este 3 de junio se cumplen 5 años de la primera marcha multitudinaria bajo el lema de Ni Una Menos. Estamos con Abigail Velázquez, militante de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro. Buenas tardes, Abigail, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a vos. Bien, entonces, contanos un poco, ¿qué es Ni Una Menos y cómo surgió? Bien, Ni Una Menos es una especie de lema, de consigna que nos reúne a muchas mujeres, muchas compañeras trans, travestis y a las disidencias en su conjunto también, bajo esta consigna, ¿no? Bajo esta expresión que encontramos como resumen, si se puede decir, o como expresión máxima de un momento de reclamo básicamente por los que son los femicidios, los transfemicidios y los travesticidios, ¿no? Pero bueno, básicamente es una jornada de lucha que, como dijiste vos, en su primer momento, hace 5 años, fue una manifestación, una marcha multitudinaria. En Buenos Aires, bueno, siempre tenemos la foto impresionante de la cantidad de personas que se amuchan en ese reclamo en las calles, pero también, sin embargo, sucedió en las provincias y sucede en cada rincón del país en donde, bueno, las mujeres, las disidencias se organizan y deciden expresar y manifestarse bajo este reclamo en particular, al que le hemos ido sumando otros, ¿no? ¿Qué es lo que vos considerás, ¿no?, que se ha logrado desde la creación de esto y qué es lo que falta aún? Creo que hasta el momento lo que logramos un poco desde esta fecha, desde marchar estos 3 de junio, que en su primer momento fue una cuestión muy espontánea. Estábamos como en un momento hartas de los femicidios, de recibir noticias de que se nos morían compañeras, entonces fue muy espontáneo y después sí fue mucho más organizado, asumiendo muchas partidos políticos, organizaciones sociales, de mujeres, de trabajadores, que esta era una jornada en la que se debía hacer más y nos demandaba de diálogos, en consensos, acuerdos, debates de cómo pensábamos y vivíamos la realidad, debates sobre estrategias y qué hacer y qué hacíamos bien y qué hacíamos mal, si es que se lo puede poner así, pero de qué hacer para cambiar esto. Así que yo creo que lo que se logró, al menos en estos 5 años, es eso, una mayor organización, eh, un mayor diálogo entre las organizaciones feministas o de mujeres o de disidencias, de las organizaciones con perspectiva de derecho. Eh, Se logró también que el movimiento crezca. Yo creo que en estos años ha ido aumentando, al menos en esas manifestaciones en las calles que se hacían, la cantidad de personas que se suman a marchar, a pedir que basta de femicidios, basta de transfemicidios, travesticidios, más allá de que por ahí las organizaciones acuerden otras consignas y no todos estén de acuerdo, básicamente el llamado principal sí es muy convocante, ¿no? Y creo que eso se ha notado, lo hemos vivido. Bueno, ayer también ha habido una diversidad de actividades que se han disparado, bueno, por lo que te decía, por este mismo contexto, se ha hecho un pañuelazo. Perdón, no te escuché. Desde el movimiento, ¿cómo se organizaron Sí. ustedes para manifestarse? Bien, nosotras decidimos hacer como una cuestión más de, bueno, con el aislamiento social preventivo obligatorio determinado y con las cuestiones de cuidados que uno tiene que tener y comprendiendo, bueno, las subjetividades de cada compañera, de cómo está viviendo y atravesando esta pandemia, hemos decidido hacer más una cuestión de movilización en las redes, si se puede decir, de manifestación ahí a través de fotos, de relatos, de consignas, poder expresar todo lo que demandamos en esta fecha, ¿no? Y también, pero sin embargo puntualizando también en que en esta fecha y en este día en particular y en este contexto también en particular, lo que hagamos es con los más cercanos, con los que tenemos, con los vecinos, si tenemos diálogo, con la familia, podamos plantear y hablar sobre qué es Ni Una Menos, ¿no? Por lo menos, o sea, que hagamos la reflexión en esa... El caso, viste, de los femicidios, bueno, ayer
nos anoticiamos justamente de la muerte de una comunicadora acá en Humahuaca, en Jujuy. El caso, ayer una mujer esté pasando por violencia en su hogar, ¿a qué número debe llamar? ¿Cómo se las cuida a esa mujer? Hay un número nacional al que hacer denuncias, las puede hacer también un tercero, digo, no hace falta que la haga la víctima de violencia, que es la línea 144, que de hecho en esta pandemia han lanzado otros números y otras formas de comunicarse que pueden ser por WhatsApp, que pueden ser por mail, un poco tratando de que todos puedan llegar y hacer su denuncia, hacer sus pedidos, eh, pero también entendemos la realidad de que esas mujeres muchas veces no tienen tiempo de sentarse en una computadora, eh, pero me parece que la cuestión de habilitar unas líneas, no, sé, no me quiero equivocar, pero creo que son dos, por WhatsApp, sí me parece que es como lo más viable, porque es casi lo que en general la mayoría tenemos a mano, ¿no? Para dar un aviso, para hacer una denuncia. Más allá de la denuncia, lo que muchas organizaciones proponemos, y nosotros en particular también pensamos eh, que tiene que haber una red, un trabajo integrado y una red de actividades o de acciones que acompañen a esas personas que son víctimas de violencia, ¿no? Digo, o sea, que no sea y no termine solo en la denuncia, porque también sabemos cuáles son las fallas del sistema, sino que tiene que ver con una cuestión de contención, de acompañamiento, de garantizarle a esa persona por lo menos las cuestiones básicas para que pueda salir de ese círculo. ¿Cuál crees vos que es el punto de la falla cuando una mujer hace una denuncia? ¿Qué es lo que está faltando acá en Salta? Creo que ahí en la cuestión de, cuando hablamos de fallas del sistema, es porque, bueno, venimos de años en donde no se ha prestado atención a esto, en donde no ha sido importancia. Hoy está cambiando, lo podemos decir, hoy está cambiando, quizás para algunas sea despacio, sea muy poco, pero sí hay que señalar que por lo menos, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias, eh, tenemos por ahí en las provincias y en algunos municipios, no en su totalidad, secretarías de género, entonces eso es un poco positivo, si no podemos decir, ¿no? Pero después, en general, hay una cuestión muy naturalizada del deber ser de la mujer y del hombre, ¿no? Entonces, cuando vos vas a hacer la denuncia, y la denuncia en general la haces en la policía, no todos los funcionarios que trabajen ahí van a tener una perspectiva, muchos tienen de hecho una cuestión ya traída y naturalizada de esto, ¿no? Del algo habrán hecho, pero ¿qué hiciste vos? De no entender la urgencia de eso y mandarte de nuevo a la casa. eh, y en todo caso, si esa denuncia llegara a funcionar bien, eh, no hay garantías de que, bueno, una mujer si tiene que salir de su casa porque la están violentando físicamente y porque está su vida en peligro, tenga dónde ir con sus hijos, porque en su mayoría muchas tienen hijos y sabemos el vínculo que existe entre ellos, porque son también quienes están en peligro si hay una cuestión de violencia rondando, tenga la garantía de que pueda sustentarse económicamente. Entonces, bueno, esas cuestiones que en general se deben, me parece, atender con políticas públicas que, que vean de una manera integrada la situación y pensar de una manera integrada la solución, ¿no? Me parece que ahí están un poco las fallas cuando se ve cuestiones puntuales y no por ahí el proceso que uno tiene que atravesar para salir de eso, para hacer frente a eso. No es solo una denuncia, sino todo lo que viene después también. Pero ya en el primer paso, si ya te ponen trabas o si ya te cuestionan tu situación, entonces ahí sí también ya es como complicado, ¿no? Pero bueno, todo eso se supone que, que tiene que cambiar. Digo, por ejemplo, está la ley Micaela, en donde se supone que los funcionarios, quienes trabajan en instituciones gubernamentales, tienen que recibir capacitaciones con perspectiva de género. Se ha ido aplicando quizás en algunos lugares más y en otros menos, pero tampoco es una cuestión solo de capacitación, sino también de ponerse a disposición a comprender y de un proceso bueno, ir aceptando estas realidades e ir moviéndose en acción con rapidez a ello, ¿no? Porque hemos visto también
que ha habido denuncias y sin embargo se las han tomado y las medidas han sido desastrosas y que han terminado como en, en cuestiones incluso de femicidios concretados, ¿no? Por ejemplo, Liliana Flores el año pasado. Entonces ahí, o el caso de Rosa Zulca, cuando la policía no entiende o no actúa con rapidez ante la denuncia, ante un llamado que escucha, porque bueno, está naturalizado que somos exageradas a veces, somos locas, ¿viste? Entonces como que eso se naturaliza y cuando una expone esa situación, a veces no se hace poco o nada. ¿Cuál sería tu última reflexión para terminar en el día de hoy? Yo creo que como movimiento nos debemos, hemos avanzado un montón, yo como movimiento feminista o incluso quienes no se reconocen feministas, pero que sabemos que hay una demanda precisa por una igualdad de derechos o por acabar con ciertas injusticias. Hemos crecido bastante, hemos debatido bastante, hemos sabido dialogar y construir en esas diferencias, porque sabemos que no pretendemos una hegemonía y que todas seamos iguales y pensemos iguales, pero creo que a diferencia de otros movimientos, de otros reclamos, creo que las mujeres y las disidencias hemos sabido construir desde esas diferencias y de esas aceptaciones y de esas comprensiones en su mayoría. Y, y parte de esto también mucho nos han enseñado y hay una cuestión interseccional, ¿no? Hay una cuestión de muchas generaciones en este movimiento. Ponerle, por ejemplo, hay compañeras mayores que vienen militando esto hace años y nos han enseñado a quienes nos hemos ido sumando, y hay compañeros jóvenes también, muy pibes y pibas, que se suman a esto y que eso nos da mucha fuerza y nos da otra visión, y que también nos van enseñando en la marcha cómo hoy a llegar a todos los que queremos llegar, ¿no? Digo, cómo hoy poder transformar eso, digo, cada visión es rica y suma un montón de que cada quien se sus cuestiones, así que creo que un poco eso es lo bueno del movimiento, porque estás acompañada todo el tiempo, porque las dudas, y sabemos que siempre las dudas y las construcciones van a estar, sabemos que las repreguntas siempre van a estar, porque es un proceso constante. Yo siempre digo que es un camino de ida, no es un proceso constante en el que uno entra y es como estar todo el tiempo repreguntándose y debatiendo cuestiones y pensando cómo accionar en relación a eso. Así que me parece que eso es lo que hemos sabido construir y es lo que hacia donde también tenemos que seguir yendo, que es esa organización, ese diálogo cotidiano entre las distintas visiones, porque también hay distintas visiones dentro de este movimiento, digo, de las distintas organizaciones, de las distintas demandas a las que también abrazamos y abarcamos. A veces se visibilizarán unas más y otras menos por unas cuestiones de estrategia, de emergencias, de urgencias, pero comprendemos muchas de las injusticias y sabemos abrazar muchas de esas injusticias para luchar en conjunto, ¿no? Así que me parece que esta fecha, si bien no hubo marcha, hubo mucha acción, hubo mucho pensar y, y nos vamos a seguir encontrando cotidianamente en las calles, ¿no? Como nos solemos decir, en las calles, en las plazas, en las casas, debatiendo y reclamando el lugar que siempre nos negaron. Agradezco la comunicación, Abigail. Muchísimas gracias